Hay técnicas para compartir información técnica con agricultores, con personas de base, con movimientos sociales, todo eso existe. O sea, eso por si acaso está reinventado, ¿no? Son contextos. Claramente, por supuesto que uno puede utilizar un concepto. Lo explica de manera más llana, pero probablemente la forma de dialogar es utilizando el concepto. Necesito trabajar con este grupo el concepto de clase social, clase política, ¿no? No es que tienen que desaparecer los conceptos. Y lo que es muy importante, la gente en general común puede no haber ido a la universidad, pero no carece de capacidad de pensamiento y reflexión propia. Eso es súper importante, ¿no? O sea, no nos vamos a llenar de una terminología, de un léxico y de todo un contexto que no le es común a la otra persona. Pero partimos de que toda persona tiene una cultura y ha crecido, digamos, es decir, ha evolucionado como ser humano, como nosotros, con ejemplos, con relación, ¿no? Y que tiene capacidad de discernir, de reflexionar y de analizar. Tal vez no tiene tantos recursos como alguien que ha hecho 5 años en la universidad, pero la capacidad humana de reflexionar y de analizar la tiene. Nuestra función es, se puede trabajar un concepto con cualquier grupo de personas. Yo trabajo con trabajadores yo estoy trabajando violencias, ¿no? Con trabajadores del hogar que tienen muy poca formación, ¿no? Trabajamos mucho la reflexión sobre pobreza con personas que viven en situación de pobreza extrema. Los que más aprendemos, porque queremos hablar de pobreza y medir pobreza y hacer muchas cosas con la pobreza, el mejor informante es la persona que vive en situación de pobreza. Tiene un conocimiento de la experiencia. Los otros son otros conocimientos. El profesional del ONG tiene años trabajando en pobreza, ¿no? Y tiene muchos acercamientos y sabe ciertas cosas, maneja datos. El académico tiene método, tiene esto, tiene lo otro. Pero el tercer saber es la persona en situación de pobreza, ¿no? Entonces, la cosa es tener método, la cosa es saber cómo vulgarizamos, cómo bajamos, cómo hablamos. Y por eso es que el método es súper importante. Cuando hablamos de escritura del artículo académico, estamos hablando de métodos. O sea, el método viene después de esta reflexión. ¿No ven? Eso. Pero si no tienes empatía ni sintonización con tu perceptor potencial y real, no llega a tu mensaje. No. A mí me tocó reírme, pero fuera del salón, cuando un señor X en un proyecto también de interacción se para así y dice: bueno, yo soy el comunicador social ante una comunidad productora agrícola, y me daba risa, ¿no? ¿Cómo es posible que no tenga empatía y conocimiento previo del escenario donde está yendo, con un lenguaje académico? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos esas fallas y eso se debe corregir dentro de la universidad antes de... Y de lo que deberíamos discutir un poquito, ¿no? O sea, deberíamos tener los espacios para discutir estas falencias, estas experiencias. ¿Cómo corregimos estos hábitos? Hay que escribir más claro estos hábitos de los que nos está hablando Archona, ¿no? Hay que escribir más claro. Si se escribe difícil, de manera deliberada, de manera innecesaria, probablemente lo que se busca es anular al interlocutor. Sí, claro, si vamos a ponernos, si el objetivo es escribir oscuro, así, para darle vínculos, ¿no? O sea, el lenguaje rebuscado. Rebuscado, medio dificilón, medio... No quiero comunicar, quiero que piensen que soy muy capa. Entonces, hay que escribir más claro. Si se escribe deliberada e innecesariamente, difícil, de manera deliberada e innecesaria, probablemente lo que queremos es anular al otro. Lo que estaría estableciendo una relación totalmente autoritaria. O sea, bien pensado, es un tema de poder. Escribamos, dice Archondo, sin rodeos, sin redundancia, al grano. Si estamos usando rodeos y redundancias, probablemente quiere decir que se está metiendo la oralidad más gratuita. Distingamos la oralidad del escrito, ¿no? Es mejor usar sinónimos y pronombres en lugar de repetir, por ejemplo. Bueno, eso ya son... Un comentario. Sí. Había una época que era editor de una revista académica, ¿no? Del Journal of Business Research. Y estos tenían unas reglas que eran muy estrictas. O sea, mi trabajo era revisar las reglas, ¿no? De los que mandaban sus artículos para ver si
cumplían. Y estas reglas eran, había que escribir en activo, no aceptaban nada de pasivo, y no se podía usar pronombres, ¿no? Ni un pronombre, ni sujetos implícitos tampoco, ¿no? Esas eran las 3 reglas. Estaba un poco en contra de esto, pero lo hacía mucho más claro, ¿no? Pero es difícil trabajar, ¿no? Sujetos implícitos sí creo que es una regla coherente, pero no utilizar pronombres no era dificultoso. ¿Qué tiene la experiencia? Sabíamos, o sea, era dificultoso. Sabes menos pronombres, digamos. No, la regla era no pronombres, no pronombres. Ya vuelves medio rústico el texto. No, digamos, ayudaba a la claridad, porque como se usaban pronombres, ya no se sabía cuál era el sujeto de la oración, ¿no? O sea, a mí me parece eso interesante como una idea general, como una guía, una línea, ¿no? Pero tampoco deberíamos nosotros salir con digamos, en conclusión desde aquí de que hay una fórmula, una receta, y que cumpliendo esto, o sea, finalmente, ¿dónde quedaría la voz del autor, la manera? Porque finalmente cada uno de nosotros investiga. Tiene sus propias muletas, esa es otra cosa que si leen Becker van a ver, ¿no? ¿Cuál es tu muleta? Nos preguntaste. Las muletas orales, por ejemplo, son muchas. Los radialistas son rapidísimos, ¿no? Con las muletas orales, porque, o cuando te hacen una entrevista y te preguntan, y tú, claro, respecto de la pregunta sobre cómo, en realidad estoy buscando las respuestas. Porque ponen las respuestas. Hay un ministro que siempre repite la pregunta, pero siempre. O sea, su manera de responder es, primero, gracias por la pregunta, ¿no? La periodista. Gracias por la pregunta. Respecto de qué vamos a hacer si el alza de no sé qué, claro, está buscando como un loco la respuesta, ¿no? Es inteligente, porque no está inventándose, todos necesitamos tiempo en oralidad. Todos necesitamos tiempo para dar una respuesta coherente, para no meter la pata, para no ser reactivos y meter la pata, ¿no? Pero esas muletas hay muchísimas en la escritura, y en la escritura escriban libremente, cuando hagan su primer borrador, escriban como son, como están aquí. Pero ya cuando vamos a la siguiente etapa, ahí hay que identificar, cada rato pongo, sin embargo, y no quiero decir sin embargo. Hay ratos para hilar un párrafo con otro pongo, por el contrario, y no hay ningún contrario. ¿Cuál es el contrario? No, es una manera, es una muleta. Porque creo que tengo que hilar el párrafo de arriba con el párrafo de abajo. Perdón, la coherencia tiene que darle el contenido, no tu muleta. Sin embargo, ¿no? Es así que una muleta muy común en la escritura es muy relevante decir aquí, si no fuera relevante pues no pondrías. Como en un artículo que tiene una cantidad de palabras, vas a poner, en este momento es relevante hacer referencia también a tal cosa. Todo debería ser relevante, todo. Entonces, no vale, es una muleta, es una manera de hilar. Hagamos eso las veces que sean necesarias, pero cuando nos editemos, nos observamos y decimos, a ver, ¿es por el contrario? ¿Quiero decir esto o estoy usando muleta? Y yo mismo medito. Esa es la primera edición. Y después pongan más al editor, para eso le pagan, para eso es su trabajo, sabe hacer eso, ¿no? Entonces, nuestros proyectos editoriales siempre tienen que tener formación de capacidades, talleres, plata para reunirnos, para hacer trabajo de colegas, revisión de pares, edición. Sí. Esa sería una buena estructura y capacidades habilitantes institucionales para los escritores. ¿Quién? Está bien, profesor. Cuando se plantea que el escribir difícil deliberadamente se busca anular al interlocutor, yo diría más bien que se está anulando el mismo investigador, porque si la acción comunicativa finalmente en un artículo es convencer y persuadir, entonces creo que más bien cuando se escribe difícil, es el mismo investigador que se está no va a conseguir estos dos elementos esenciales que para mí sería la eficacia de un artículo que va a ser reconocido por la comunidad científica. Entonces, yo pienso lo mismo que usted. Yo pienso que también el propio autor, la autora, se anula si escribe así en oscuro, ¿no? Pero la
también tenemos una práctica de valorar mucho ese tipo de escritura. Entonces sí yo estoy de acuerdo que también se anula el autor, claro que sí. Ahora vamos a ver dos ejemplitos de lo que se llama un problema típico, es el escalonamiento. Y aquí nos vamos a ver todos, es un chiste. Es decir, escribimos en escalera. O sea, empezamos a escribir así y la siguiente idea viene sobre esto. Y después, no, escribimos sobre esto último que hemos dicho. Y después de esto último, lo seguimos explicando. Escribimos en escalera. Eso es clarito que no tenemos, es que no tenemos un plan de escritura. Porque si yo tuviera el plan de escritura que dice, argumento 1 es este, argumento 2 es este, y el 3 es este, pues no escribo en escalera. Digo, a ver, ¿qué idea voy a poner? No, ese ya he puesto en el argumento 1, me estoy repitiendo, ¿qué más puede ser? Voy a echarlo con mi amiga, con mi chico, con mi marido, con quien sea. Porque yo estoy viendo que tengo que decir esto, pero eso ya has dicho, sí, pero esto es interesante, ¿te parece? Sí. ¿No? Se puede trabajar colectivamente. Dice, el ejemplo, los aspectos anteriores, ¿alguien quiere ver? Fuerte. No. Los aspectos anteriores permiten construir un proceso por el cual surge un sistema de actores con capacidad de ampliar sus opciones y capacidades en la búsqueda de una articulación fecunda entre modernización y cultura. La frase no tiene errores, dice Archon, pero está construida en escalones. Vamos a ver los escalones. Este trabajo hace el editor, se rompe la cabeza. El editor dice, ¿qué quería decir? Analiza y después todavía tiene que persuadir al autor de que no está claro. Y el autor dice, no, pero está claro. 4 escalones. Los aspectos anteriores permiten construir un proceso. Ahora habla del proceso. Un proceso por el cual surge un sistema de actores. Y después se refiere el párrafo al sistema de actores. Y dice, ¿no? Ahorita voy a volver al anterior. Y dice, un sistema de actores debe tener una capacidad de ampliar opciones y capacidades. Y después habla de esa ampliación. Y dice, claro, no está el párrafo así. Esta ya es la deconstrucción del párrafo, ¿no es cierto? Pero solo para mostrar que está en escalera lo que está escribiendo. ¿Por qué? Porque hemos empezado a escribir y como no hemos hecho caso a la profesora de quinto básico que nos ha dicho sujeto, verbo, predicado, pensamos que no, yo soy profesor, ¿cómo escribir así sencillamente? Perdemos la forma básica, que es la que mejor comunica. Perdemos el verbo, la acción, metemos complemento al principio, complemento en el medio, complemento al final. Es toda una escritura bien barroca, bien compleja, ¿no? Entonces, esto es típico. Escribimos así porque estamos escribiendo. Ahí la respuesta ve que cómo escribes sería directo en la computadora como me viene. Y al rato me ilumina, ¿no? Y empieza a fluir. Pero eso que fluye, si no viene de un plan de escritura que es argumento 1, 2, 3, entonces fluye nomás. Pues. Y fluyo yo, ¿cómo soy? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me fluye? ¿Cómo hablo? Entonces empezamos a escribir así. Los aspectos anteriores, les muestro otra vez el anterior. Los aspectos anteriores permiten construir un proceso por el cual surge un sistema de actores. Un sistema de actores con capacidad de ampliar opciones y capacidades. ¿No? Esta ampliación se da en búsqueda de una articulación fecunda entre modernización y cultura. Si nosotros nos analizáramos, sería alucinante lo que escribimos. Ojalá ustedes se den tiempo de ir a cualquier texto que hayan escrito y lo analicen a la luz de esto, de manera así divertida, ¿no? Porque nos vamos a descubrir, este ejercicio se hace así, descubrir tus muletillas. Cada uno de nosotros tiene otra muleta y todos tenemos muletas. Bien, este es el tema de los escalones. Este es otro ejemplo de términos innecesariamente complicados. Ciertamente, la sumatoria de estos factores va socavando las bases de legitimidad del sistema de representación política. Suma nomás, pues, ¿para qué sumatoria? Claro, pero uno lee y dice, claro, pero lo debe escribir, ¿no? Los términos en los que se aplica el estatuto denotan una estructura altamente centralizada y verticalizada. Vertical es suficiente.
cambio, define el presente como una época de confusión democrática. Y ello debido a que en la contemporaneidad los más disímiles regímenes se reclaman a sí mismos como democráticos. Puede ser interesante, pero al poner una palabrita muy complicada, llama mi atención, porque nosotros somos nuestra cabeza. O sea, la cabeza vive sola, no la dominamos. Es como la computadora. Ya no estamos en control. Nos controla. Esto, digamos, lo juzgamos y lo criticamos en un documento ya editado supuestamente y publicado. Digamos, como un primer acercamiento, ¿no? No estamos jugando esto como algo que ya se haya publicado y escribió de esa manera. Sí, entonces, son ejemplos. Ya se puso de evidencia. Sin embargo, yo tengo una política en los estudiantes de último año, cuando les digo que escriban todo, no hagan censura ni nada. Porque el momento en que están cambiando el párrafo, que es algo más estético, como el colega corrige, evidentemente, ¿no? Pero se le van las ideas que había aquí, que no me acuerdo. Están muchas ideas ricas que para el proceso de desarrollo de su tesis le van a faltar después y no va a saber dónde acudir. Entonces yo lo pondría de una manera positiva, no peyorativa, con una base de datos, de banco de datos inicial, en su perfil o en su inicial proyecto de tesis. Yo pienso que si alguien al editarse se censura sus propias ideas, no tiene técnica de edición. O sea, si una persona al editar su trabajo corta una idea, no está editando bien. O sea, la edición no debería cortar ideas. Puede la edición identificar una idea repetitiva. Esto ya lo he dicho de otra manera. O sea, estoy repitiendo esto por tercera vez. Me están faltando ideas. Por eso vuelvo a mi plan. Su lectura también. Porque en mi plan tengo, este es mi tema, este es mi problema, tengo 3 argumentos. Ahora, ¿cómo voy a argumentar cada argumento? Tengo que tener varias ideas. Entonces, si yo hago ese esqueletito y cada rato miro mi esqueletito, al escribir no me voy a yo misma pisar, repetir, ¿no? Si el estudiante tiene un esqueletito, entonces no debería perder sus ideas al editarse. Debería editar la parte de la redundancia, el rodeo, la voz activa, tutti quanti, esto que estamos viendo, eso debería editar. No debería perder sus ideas. Claro, justamente el principio es ese. Casi no se tiene ese conocimiento previo de que tiene una estructura temática, ¿no es cierto? Entonces, mientras escriben sin tener ese conocimiento, están acumulando información y están también dando la riqueza de lo que ellos conocen y tienen para el futuro. Entonces ya viene en ese momento la corrección de primero hacer la estructura temática, el ordenamiento de ideas y recién rescatar de lo que tengan. Por eso es sagrado su primer documento, que no lo borren, sino que lo tengan y luego van alimentándose del mismo, ¿no? Sí, no llamaría eso estructura temática, porque no se trata de temas, se trata de argumentos. Es nuestra estructura retórica. Es la estructura retórica. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a argumentar? ¿Cuáles son las 3 ideas que van a abonar mi argumento 1? ¿Cómo voy a argumentar el argumento 2? ¿Qué voy a decir? Esta es la evidencia, el trabajo de campo aquí, la entrevista allá, la no sé qué, la no sé cuántos, el libro esta idea, esta segunda idea. Estructurar, es la estructura retórica. No son diferentes temas. Eso es. ¿Alguien levantó la mano por aquí que no le... ¿Sí? ¿No? ¿Lo he visto mal? Entonces, otro ejemplito. Esto que decíamos, estamos simplemente utilizando, él está utilizando, Archón, estos ejemplos para mostrar esta utilización de palabras difíciles, ¿sí? Que podría ser más sencillo. Dice otro ejemplo, los imperativos de una sociedad habituada al prebendalismo vehiculan en los partidos las lógicas premodernas que se quiere combatir desde el plano legal. Muy difícil, ¿no? Vehiculan, ir en vehículos, ¿no? Se trasladan, en fin. Otro ejemplo. Y esto es lo que en un taller de escritura haríamos a partir de nuestros propios textos. Este ejercicio, o sea, es sentarse con la computadora y analizar párrafo por párrafo. Es un buen ejercicio. La primera etapa del taller de escritura es trabajar tu propio texto. Cuando ya lo terminaste todo. Y nunca vamos a, en un modulito, nunca vamos a poder terminar de trabajar cada uno de sus textos. Vamos a trabajar un par de párrafos.
un para pedazo. tenerlo todo. Después Pero- se va censurando uno por uno. Pero es decir, cada uno de nosotros necesita esa guía en un pedazo, después lo hace solo. Es una habilidad adquirida. ¿Qué busco? ¿Qué tengo? Pero una de las cosas que se hace siempre en un taller de escritura es empezar a pedir a cada alumno, a cada participante, a cada alumna, un pedacito ya escrito, de su propia escritura. Porque ahí uno se reconoce a sí misma, dice, yo siempre hago esto, he vuelto a poner esta palabra, no sé escribir, escribo otra vez con Z, pero una vez que uno ha analizado su escritura, su aprendizaje es enorme, porque no vuelves a caer en esas prácticas. Entonces, uno hace este análisis de su propia escritura y después ya podemos trabajar un nuevo plan de escritura, un trabajo nuevo, ¿sí? En el mundo ideal 6 meses, en un mundo más realista será pues, 1 mes, 2 meses de trabajo, pero hay que tener una metodología para no poder sentarnos con 40 alumnos. Es imprescindible, dice, evaluar los índices de transgresividad legal de los menores de la calle en la última década. Es innecesario decir transgresividad. Se podría decir, para empezar, transgresión. Es imprescindible evaluar cuántas veces los menores de la calle han transgredido la ley en la última década. Eso nos quiere decir. Así está más claro, ¿no? El ámbito de la organicidad sinonimiza conceptos como caducidad, tecnicidad y recuperación de enclaves dinámicos. Para empezar, sinonimizar no es verbo. No es verbo. Entonces, a mi lector, a mi lectora, le va a hacer súper ruido, le va a sonar mal, se va a trancar mi lectora. No le voy a gustar. Se va a trancar a leer, o sea, no voy a lograr lo que quería comunicar, quería que me lean. Para eso estoy publicando. No lo voy a lograr, porque le pongo esas cosas. Entonces, uno podría decir, hay que evitar, para evitar en este caso, en este ejemplo, las palabras que terminan en dad, se puede decir tiende a convertir en sinónimo, en fin, hay maneras. Cada uno de nosotros sabría cómo resolver si es que encuentra su párrafo y dice, ¿qué he dicho aquí? ¿Qué he puesto aquí? No, el editor puede hacer ese trabajo, más o menos, ¿no? Pero no estamos hablando de publiquen, estamos hablando de escribamos. Y nosotros podemos hacer ese trabajo en nuestro propio texto, teniendo el ambiente habilitante, mejor si estamos en un taller, mejor si estamos estamos en un proceso de escritura, nos leemos entre pares, ya he repetido. Mal uso del gerundio. Esto es bien nuestro. ¿No? El gerundio. ¿No ve? Esto también es bien boliviano. El retorno del caudillo significa un cuestionamiento a las últimas modificaciones del estatuto, porque en primer lugar propone una democratización gradual y luego incorporando temporalmente en su gestión a los que encabezan las dos corrientes. El gerundio está súper mal ahí. Aprendió a tocar violín triunfando. ¿Cómo aprender triunfando? Dudo, tal vez. Aprendió a tocar el violín y triunfó. Después con ese instrumento en manos, no sé, pero no puede aprender triunfando. Ahí es un error. Ese partido participó de los comicios de 1989 logrando una mala performance. Usamos mal el gerundio. El gerundio tiene sus funciones, se puede leer un ratito, pero usamos mal el gerundio. Este es un ejemplito nomás. Sigo. Y decíamos, ¿no? Tamaño de los párrafos, son eternos. Ahora García Márquez puede, ¿no? Sí, todos los libros del padre. Joyce puede. García Márquez también. Pero bueno, si nosotros no somos ni Joyce ni García Márquez, hay que cortar párrafos. Y no sé. En América Latina este tipo de cultura ha tenido una fuerte influencia, solo contrapesada hasta cierto punto por una visión extensiva de los derechos ciudadanos, dada por movimientos en su mayoría de carácter nacional popular, que, sin embargo, como se verá enseguida, cuando se transformaron en Estado, vincularon la idea de igualdad social a la adscripción al partido o al movimiento, impregnándola de un carácter patrimonialista clientelar, en gran medida paternalista y también con las autoridades. Entonces son las 11 de la noche, estamos leyendo, tenemos examen mañana, volver a leer. Hay que volver a leer. Estamos muertos. ¿Sí? Y dice cosas bien interesantes, analizado el párrafo. Bien interesante. No es recomendable construir una oración de más de 5 o 6 líneas, menos si no la vamos aliviando con oraciones cortas. ¿No?
Una técnica, por ejemplo, es combinar oraciones largas, porque así a veces son oraciones largas, porque no terminas de decir la idea. Pero después hay que pues, ponerle unas cortitas, hay que, ¿no? Eso también da ritmo y textura. Manejar párrafos largos, oraciones largas con cortas. Hay que tener clara la idea, una idea por párrafo, lo posible usar frases cortas, eliminar lo superfluo, eso haríamos si nos autoeditamos. Haber o existir. Olvidamos con frecuencia que el verbo haber, cuando es sinónimo de existir, no puede ser conjugado en plural. Aquí hay unos tips. No se dice hubiéramos, el hubiéramos no tiene plural. La manera correcta de decir siempre es hubo. Hubo muchos accidentes. Hubo grandes problemas que resolver. No es hubieron. Eso usamos muy comúnmente, pero esos son tips sencillos. El editor, la editora, encuentra eso, pone buscar, reemplazar en el Word. Buscar, reemplazar. Eso también lo puedo hacer yo mismo, en mi propio texto. Vamos a ver la próxima vez, en el Word, ¿no? O sea, se busca la palabra, hubieron, como no puedo decir hubieron, está mal dicho. Busco y reemplazo, todito mi texto. Y después me voy leyendo otra vez y se va aclarando. O sea, voy arreglando ortografía, sintaxis, así, en general, con una función en el Word. Porque ya, determino que he escrito mal, Bourdieu, Foucault, en todo mi texto. Una vecesita pongo, corrijo todo. Y de pronto me va gustando más mi texto, cada vez está más lindo, wow, está mejor escrito, fluye más. Me empiezo a encantar con mi texto. Y después me da ganas de seguir mejorándolo. Y después cobro confianza, lo voy a leer. A ver, léemelo. ¿Te ha gustado? Sí, sinceramente. Es un proceso, ¿no? No hay el hubieron. Sigue habiendo problemas. No siguen habiendo problemas. ¿Puede haber alimentos? No se dice pueden haber alimentos. Puede haber alimentos. Bueno, estas son ya cosas más técnicas. No hay hubieron. Es importante inyectar verbo y reducir oraciones impersonales, ¿no? Los verbos son la sangre del lenguaje, son la acción. Permiten crear imágenes. Cuando el lector está leyendo y le das verbo, se hace una idea de lo que estás diciendo. Crea la imagen. Cuando no hay verbo, no sabe qué hace. Salta, muere. La persona, ¿qué hace? ¿Se va? ¿Se queda? Está en ascuas tu lector. O sea, tienes unos párrafos así largos y la mente no encuentra la acción y no sabe qué está pasando. Dice, el verbo es la sangre del lenguaje, permite crear imágenes, dar movimiento a las frases. Es la herramienta que hace más fácil la conexión con el lector, el verbo. Es la voz activa. Esto no sucede con los sustantivos, tiene un carácter estático los sustantivos. Las frases deberían seguir ese clásico esquema sujeto, verbo, predicado. Esa es la sucesión natural de una acción comunicativa. Aunque la regla es escribir en tercera persona, tienen que evitarse las oraciones impersonales que no muestren un sujeto claro. Son todas recomendaciones de Archon. Sigo con Archon. Mayúsculas. Forma es fondo. Forma es contenido. Es súper importante saber eso. Aquello que se puede mostrar en el texto de manera gráfica, use. Los arquitectos son campeones para eso. Todo lo modelan, todo lo ponen en cositas. A ratos sobreutilizan el mapeo, la ubicación, ¿no? Y el texto empobrece un poquito, pero son hábiles para graficar lo que dicen. Son muy hábiles. En otras ciencias sociales, en sociología, ¿no? Somos muy pobres de imágenes. Máximo usamos unas tortitas, no usamos mucho recurso. Es bien importante el recurso. Vamos a llegar a eso en la siguiente jueves. Ahora, hablando de mayúsculas, utilizamos de manera totalmente subjetiva la mayúscula. Para darle importancia a la palabra, le ponemos mayúscula. Ahora, hay un acuerdo, hay un consenso de utilizar estado con mayúscula. ¿Sí? Para no confundir con el estado de las cosas. ¿Sí? Ya. Ese es un consenso, es bien implícito, no está en ningún libro. No está en ningún libro. Luis Tapia, que es anarquista, no usa el estado con mayúscula, pero es consistente.
nunca le pone al Estado mayúscula. Es consistente, ¿no? Está bien. Mientras haya coherencia en todo mi texto, nadie te obliga a poner el Estado mayúscula. ¿Sí? ¿Qué tiene mayúscula? Mayúscula tiene gobierno